Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Aprobando Exámenes en 10 minutos. En este caso les traigo un resumen de IPC para el parcial número 2. Les voy a presentar un resumen de la lección número 8, la contrastación de hipótesis científicas. Ya saben que si quieren recibir el resumen completo de este cuatrimestre, o incluso el resumen del primer y segundo cuatrimestre para poder aprobar el examen final, solamente tienen que dejarme un comentario con su dirección de email, así se los envío en formato PDF sin ningún costo. Bueno, vamos con el resumen. En esta lección lo primero que tenemos que comprender son los distintos tipos de términos que tenemos. Tenemos por un lado términos observacionales, que son objetos, propiedades o relaciones accesibles de modo directo por medio de los sentidos, es decir, que las podemos percibir por medio de nuestros sentidos. Y por otro lado, los términos teóricos, a los cuales se accede de modo indirecto por medio de instrumentos o teorías. Tipos de enunciados que podemos llegar a encontrar: enunciados empíricos básicos, generalizaciones empíricas y enunciados teóricos. Los enunciados empíricos básicos tienen una cierta cantidad de características. Entre ellas podemos mencionar que todos sus términos no lógicos son observacionales, es decir, que se pueden percibir por medio de nuestros sentidos. Son enunciados singulares o muestrales. Básicamente los enunciados singulares, como ya lo hemos estudiado en el primer cuatrimestre, son enunciados que hacen referencia a un solo elemento en particular, como por ejemplo un enunciado que mencionaba en una de las lecciones del primer cuatrimestre era que el obelisco mide X cantidad de metros. Y en cuanto a los enunciados muestrales, que no había sido definido, son aquellos que hablan sobre un conjunto finito y accesible. Con respecto a su efectividad, podemos decidir por simple observación acerca de su verdad o falsedad, ya que lo podemos percibir por nuestros sentidos, y a modo de ejemplo, el mono utilizó una piedra para partir el fruto. Bien, como pueden ver, todos sus términos no lógicos son observacionales: un mono, la piedra, habla del fruto. Y en cuanto a su efectividad, podemos decidir por su verdad o falsedad a través de nuestra vista. Podemos ver si el mono utilizó una piedra o no para partir el fruto. En cuanto a las generalizaciones empíricas, como por ejemplo los metales se dilatan con el calor, tenemos que tener en cuenta que contienen exclusivamente términos no lógicos de carácter observacional. Bien, hace referencia a clases infinitas o potencialmente infinitas. Esta es la principal diferencia con el anterior mencionado. Requieren de una evaluación indirecta y pueden ser estadísticas o existenciales. En cuanto a los enunciados teóricos, tenemos que tener en cuenta que contienen al menos un término teórico. Se clasifican en puros y mixtos. Los puros son aquellos que solo contienen términos teóricos como vocabulario no lógico, solo pueden observarse indirectamente mediante un proceso de contrastación empírica. Con respecto a los mixtos, tienen al menos un término teórico y al menos uno observacional. Se los suele llamar reglas de correspondencia y vinculan lo puramente teórico con lo observacional. A modo de ejemplo, los quarks son partículas subatómicas. Bien, estos son los tres tipos de enunciados que debemos conocer. Bien, con respecto a la formulación y contrastación de hipótesis, estos son los términos que debemos conocer. Hipótesis son las respuestas a las preguntas que se hacen los científicos. Contrastación de hipótesis, averiguar si es correcta o no. Consecuencia observacional es el camino que permite investigar la verdad de una hipótesis, y el método científico es el procedimiento por el cual la ciencia pone a prueba sus conjeturas. Vamos a un tema particularmente complejo. El tema de la asimetría de la contrastación. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con un ejemplo para que sea más claro. Vamos a lo que es un argumento típico. Por ejemplo,
Si hipótesis 1, entonces consecuencia observacional 1. No es cierto que consecuencia observacional 1, entonces no hipótesis 1. Como ya sabemos, esto corresponde a un argumento del tipo modus tollens, que es un método hipotético deductivo. ¿Qué nos dice esto? De cuando se demuestra que una hipótesis no es verdadera, queda refutada. Veamos qué pasa en otro caso. Si hipótesis 1, entonces consecuencia observacional 1, consecuencia observacional 1, entonces hipótesis 1. Bien, esto es un argumento inválido, como ya todos sabemos, corresponde a la falacia de afirmación del consecuente, por ende no tenemos garantías de que la hipótesis sea verdadera. A esto se refiere la simetría de la contrastación. Quiere decir que desde un punto de vista lógico se puede refutar, pero no se puede verificar. Bien, podemos asegurar que una hipótesis es falsa, pero no podemos asegurar su verdad. Veamos qué son las condiciones iniciales. A la hora de contrastar o poner a prueba una hipótesis, partimos de condiciones iniciales. Por ejemplo, en este caso, tenemos una hipótesis de todos los cerebros de mamíferos comparten la misma estructura. Condiciones iniciales, se mide el tamaño de los cerebros de los chimpancés y las vacas, dando por resultado que tienen igual tamaño. Estas son las condiciones iniciales. Bien, es algo que se tiene en cuenta al momento de tratar de refutar o comprobar una hipótesis. Otras hipótesis, tenemos hipótesis auxiliares, derivadas y ad hoc. Las hipótesis auxiliares son hipótesis que cuentan con apoyo independiente y previo, no están a prueba su verdad o falsedad en el momento de la investigación. Pueden unirse a la hipótesis principal para deducir otras hipótesis derivadas. Y las hipótesis ad hoc son formuladas con el único propósito de salvar la hipótesis principal de la refutación. Buscan invalidar ciertas evidencias o anular otras hipótesis auxiliares. Veamos este ejemplo para que quede más claro todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. Hipótesis. Todos los cerebros de mamíferos comparten la misma estructura. Para poder identificarlas en alguna pregunta del examen, tenemos que tener en cuenta la forma en que está redactada cada uno de estos enunciados. Si se fijan las hipótesis, la forma de redacción, todos los cerebros mamíferos comparten la misma estructura. Es una forma de redacción general y en tiempo presente. Consecuencia observacional, los chimpancés y vacas analizados por el equipo de la doctora Herculano Husell tendrán las mismas habilidades cognitivas. Hay que prestar atención a este verbo, tendrán, para poder reconocerlas en el examen. Condición inicial, se mide el tamaño del cerebro de los chimpancés y de las vacas, dando por resultado que tiene igual tamaño. Hipótesis auxiliar, las habilidades cognitivas están ligadas con la cantidad de neuronas. Esta hipótesis no está puesta a prueba en este momento. Hipótesis ad hoc, las vacas tienen un cerebro especial diferente del resto. Está hecha para salvar a esta hipótesis de la refutación. Bien, entonces para identificar una hipótesis, prestar atención no solo al contenido de la oración, sino también a su forma de redacción. Igual para la consecuencia observacional. Bueno chicos, eso es todo, espero que les haya servido este resumen de la lección 8. Si quieren recibir el resumen completo de todo el cuatrimestre o también el resumen completo del primer cuatrimestre para prepararse para el final, suscríbanse a mi canal, dejen un comentario con su dirección de email para que se las pueda enviar. Y si querés algún resumen en particular o alguna clase presencial o virtual, también déjame el comentario. Bueno chicos, espero que tengan mucha suerte en sus exámenes y suscríbanse a mi canal.